Vamos a meternos a hablar con la gente del Sindicato de Docentes Privados, SADOP. La secretaria adjunta se llama Alejandra Frank y nos atiende a esta hora. Alejandra, soy Nicolás Blanco, junto a Ezequiel, Tiago y Florencia en Radio Costa Paraná, la radio de la ciudad. ¿Cómo va? Buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy Bien, bien. muy bien. Queriendo hablar porque mirando un cable de la agencia Noticias APF nos enteramos que los docentes privados están haciendo una encuesta, un relevamiento sobre el tema de violencia laboral. ¿Es así? Sí, sí. El SADOP está participando de la primera encuesta nacional sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que fue impulsada por la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral, en la cual SADOP es un integrante activo de esta red. Ujú. Este estudio comienza esta semana, se van a encuestar a 1.000 afiliados del SADOP de todos los niveles y modalidades educativas del país. Esta iniciativa cuenta con la asistencia técnica de la Universidad Nacional de Avellaneda, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, Ujú. y se aborda en el marco del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que tomó vigencia en nuestro país el 25 de junio de este año. Así Alejandra, que sí, te escucho. ¿y cuáles pueden llegar a ser? Todavía la encuesta no se hizo y demás, pero evidentemente algunos casos tiene que haber o que ustedes conozcan mínimamente, ¿no? ¿Cuáles serían los hechos de violencia laboral más comunes? Bueno, nosotros solemos recibir en nuestra organización, en realidad cuesta decir la palabra denuncia, porque ustedes bien saben que una denuncia implica un despido, muchas veces, si Claro. este compañero o compañera no es acompañado correctamente, ¿sí? Sí, sí, Nosotros sí. hemos llevado adelante en nuestra provincia capacitaciones con la Secretaría de Trabajo, y vamos haciendo un acompañamiento, pero por supuesto que siempre hay mucho miedo de hacer denuncias. Generalmente las denuncias son anónimas, Claro. ¿sí? Pero qué tipo, Eh, pero ¿cómo se manifiesta esa violencia laboral en el docente privado? y tenemos distintos tipos de violencia, pero por ejemplo hay mucho con respecto a los empleadores y a los docentes privados, exigencias que están fuera de la normativa que tenemos reglamentaria de nuestro trabajo. Ujú. Por ejemplo, docentes que tienen que asistir a las misas y se les toma asistencia. Claro. Docentes que tienen que salir con sus vehículos sábados o domingos a hacer algún trabajo más allá de la creencia religiosa que uno pueda llegar a tener. Consideramos que no te tienen que tomar asistencia en una misa, por Claro. ejemplo, Ujú. ¿sí? O que te obliguen a hacer un trabajo de voluntariado en tu tiempo libre de descanso y que dedicas a tu familia. Y Claro. donde en nuestro ámbito el 80% de nuestros representados son mujeres, que la mayoría son jefas de hogar, que tienen su familia, su casa. Entonces, ese tiempo libre, ese tiempo extra que tiene esa docente, tiene que dedicárselo laboralmente a la institución donde trabaja para no ser perseguida o para no... A veces se nos baja el concepto profesional, que para nosotros es importante, por no participar de estas actividades. Entonces, eso es... ¿Hay alguna especie de, en el momento de la contratación del docente en este tipo de instituciones, hay algún cuestionario en donde lo obliguen a firmar su consentimiento para la asistencia a misas o las salidas, esas grupales de los fines de semana? Cuando nosotros entramos a trabajar en estas escuelas, nosotros conocemos el perfil de la escuela, Claro. ¿sí? Aparte, convengamos que en las escuelas privadas no hay concurso docente, ¿sí? Cuando nosotros adherimos al proyecto, Ujú. nosotros llamamos al PEI, adherimos al proyecto institucional. Claro, Generalmente estas cosas no quedan por escrito, no se firman en el contrato. Claro. Después, claro. una vez que uno está trabajando en ese lugar de trabajo, comienzan a aparecer estas solicitudes y bueno, se toman como que de buena voluntad, uno tiene que aceptarlas y si no las aceptas, se consideran que hay mala fe por parte del empleado, o sea Pasa que que no a veces, responde a estas solicitudes, a veces pero no puede, están por escrito en los contratos. los contratos son, algo que yo desconozco, ¿los contratos son anuales?
No tienen por qué ser anuales. A ver, se toman, lo que pasa es que nosotros tenemos, cuando decimos una relación de empleo permanente, ya el docente queda como titular en su cargo, ¿sí? Ujú. Él no se renueva, pero después hay mucho trabajo encubierto en la modalidad de suplencia. Entonces, ¿qué pasa? Si no agrada tu trabajo, en diciembre no se te renueva la suplencia. Claro. Entonces, comenzás el año y ya no tenés trabajo. Entonces, muchos compañeros nuestros están en esa relación de empleo en el cargo como suplente. Entonces, al no renovarse tu suplencia, ahí se te termina el contrato. Comenzás el otro año otra vez con la incertidumbre de dónde vas a trabajar. ¿Hay algún tipo de otro tipo de violencia, imagino, que puede llegar a darse? Es la presión de algún padre sobre las autoridades por alguna calificación hacia su hijo. A nosotros nos pasa en la relación de empleo privada que tenemos, si bien son escuelas públicas subsidiadas por el Estado, en la mayoría de los casos, existe una realidad. El papá abona una cuota, ¿sí? Entonces esa cuota que abona el papá le da cierta potestad, digamos, como para ejercer presión sobre el equipo directivo o sobre el docente para, en este caso, como vos decís, sí, presentar su desconformidad ante una nota, ante un examen, ante una manera de dar una clase. Claro. Entonces el papá tiene ese derecho que le asiste, el derecho de pagar una cuota. Ha habido muchos casos de que los docentes por ahí se sienten, han sacado licencias por estrés, frente a un acoso psicológico o una presión de parte de los papás. A ver, no es un derecho que le asiste. Por pagar una cuota. Lo digo así porque así lo considera. Así lo considera el padre, no vos, claro. Lo estoy diciendo así porque es lo que nos hacen saber nuestros compañeros cuando vienen, que lo manifiestan de esa manera. Por eso lo digo, porque hace ruido. Yo coincido que no es un derecho que le asiste, pero es lo que se considera de parte del papá, que paga una cuota mensualmente y considera que tiene el derecho de accionar frente a ese docente y exigir que las clases se den de cierta manera, que el examen, que no estoy de acuerdo con la nota que recibió mi hijo, el tema de, bueno, ahora un poco ya no es tan así, pero el tema de la bandera, si mi hijo no está en la bandera, le afectaron el promedio de mi hijo. Claro. Hemos tenido todo ese tipo de... muchas veces son denuncias anónimas, hay mucho miedo de denunciar, de expresar y de manifestar estas cosas. A veces nos llaman por teléfono y no nos quieren decir de qué escuela, o llama un compañero, llama una compañera, o ya nos enteramos cuando es tarde, cuando ese compañero ya está de licencia por estrés, con tratamiento psicológico o psiquiátrico. ¿Florencia? Sí. Alejandra, consultarte también, vos marcabas recién, bueno, cómo es la incidencia de los padres dentro de la escuela a partir del pago de la cuota. No voy a hablar de derechos, pero sí es real que inciden en lo que es el funcionamiento de las escuelas, y entiendo que ustedes ahí están un poco en una tensión compleja entre directivos y los padres. Consultarte concretamente si también han notado intervenciones de padres en lo que es contenidos de las cátedras. A ver, nosotros hemos tenido que intervenir en ese sentido. Nosotros siempre hacemos la presentación y la denuncia ante el Consejo General de Educación. Tenemos realmente un tema ahí que trabajar mucho por delante. Hay muchas escuelas que, a ver, no vamos a hablar en general de todas las comunidades educativas. Hay comunidades educativas que trabajan muy bien con los papás, y cuando vos decís equipos directivos, yo aclararles este concepto. Vieron que siempre hay muchos mitos, muchas creencias. El equipo directivo está conformado por docentes que tienen un cargo jerárquico, pero que también es un docente que muchas veces es afiliado al sindicato. En realidad, nosotros tenemos apoderados legales, empleadores, ¿sí?, que son los que toman las decisiones y que son los que están involucrados en la relación de trabajo, en la relación de empleo. Muchas veces estos directores, estos equipos directivos, también sufren la presión o al acoso laboral, en el sentido de que tienen que poner en práctica la normativa del empleador
son que ejecutan la normativa del empleador, y en realidad ellos son un empleado más, con un cargo diferente con sus compañeros. Tienen una jerarquía, tienen que llevar adelante la tarea pedagógica, pero no es el empleador. Y ahí también se confunde el rol del directivo y la presión que ellos reciben en ese cargo que ocupan. Por supuesto que hay escuelas, hay mucho con lo extraprogramático, es decir, qué talleres implementa esa escuela. Y también tenemos un problema que ha surgido también acá en Paraná, el tema de la aplicación de la ESI, ¿sí? Claro. De la educación sexual integral. Es todo un tema de debate. Tema que sí. Porque realmente sí, hay padres que han hecho presentación que no quieren que se lleve adelante la educación sexual integral con sus hijos, pero es un requerimiento del Consejo General de Educación, está dentro de los diseños curriculares. Claro, totalmente. Exequiel, Entonces, bueno, son muchas cosas que tenemos que ir trabajando, que han ido surgiendo en los últimos tiempos y que hacen de que el docente esté entre el PEI, el ideario de la escuela, que en las escuelas confesionales se habla de educación para el amor, y la exigencia o lo que se viene llevando adelante con los diseños curriculares, que es la educación sexual integral. Ujú. Entonces ahí se genera el trabajador, que serían nuestros compañeros y nuestras compañeras, que están en estas situaciones incómodas, les llamamos nosotros, pero que bueno, necesitamos diálogo, necesitamos presencia y necesitamos poder ir subsanando, porque se han dado en este último tiempo. Ezequiel. ¿Qué tal, Alejandra? Volviendo al tema de la encuesta y cómo la están articulando, laburan en el marco de lo que es la red intersindical contra las violencias. ¿Cómo trabajan y cómo aportan desde SADOP? Sí. SADOP desde el 2012 está trabajando junto a otros 70 sindicatos que se suscribió el acta compromiso por un trabajo digno sin violencia laboral. Formamos parte de esta red. Y en estos momentos son más de 100 organizaciones sindicales de las 3 centrales obreras de todo el país que están participando de esta encuesta. Como sindicato tenemos que llevar adelante 1000 encuestas en todo el país. Estamos muy entusiasmados porque realmente es la primera vez que participamos de una encuesta internacional y con el apoyo de la OIT, que no podían creer la organización de todos los trabajadores acá en la Argentina para llevar adelante este trabajo. Así que creemos que las estadísticas van a ser muy interesantes, muy interesantes. Es un trabajo que se hace de manera online, cada seleccionado va a contestar de manera anónima, alrededor de 100 preguntas. Realmente es una encuesta muy rica, muy amplia, completa, donde claro. fue elaborada por todos los sindicatos. ¿Cuándo va a estar? Bueno, esto va a llevar un tiempo, no va a ser inmediato, porque imagínense que son millones de encuestas de todo el país, pero quédense tranquilos que cuando tengamos los resultados se los vamos a hacer saber. Bien. Porque realmente va a permitir visibilizar esta problemática de la violencia laboral y va a ser abordada para poder trabajar y buscar estrategias para proteger la salud de cada trabajador. Alejandra, así que vamos a estar comunicándonos con ustedes. Bien. Una última duda. ¿Cuántos colegios privados hay en Paraná al menos? Bueno, en Paraná nosotros tenemos acá en el sindicato alrededor de 90 escuelas públicas de gestión privada. No, está bien. Yo te digo privado. Bueno, privado, lo que pasa es que la pregunta que me hace es muy amplia, porque en ese sentido nosotros tenemos que abarcar todos los jardines particulares, los materno-infantiles que hay en la ciudad, las academias de danza, de baile, de idioma, las universidades como siglo XXI, todo eso es trabajo privado. Sí. Empleo privado. ¿Y escuelas medias? Lo que pasa es que la mayoría de las escuelas que tenemos están con subsidio del Estado. Ah, está bien. Esa es una realidad que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Porque siempre sale este tema debate, ¿no? Porque digo, bueno, está bien. Si los padres y las autoridades de las escuelas públicas de gestión privada no quieren aplicar la currícula que dicta el Consejo de Educación, del cual dependen, que se independicen.
tienen cierta autonomía como para incorporar talleres extraprogramáticos. Eso Sí, bueno, se los pero lo otro lo permite, tienen que cumplir. porque si la escuela, lo otro sí, porque es la currícula que está en vigencia. Totalmente. Bueno, eso quería nada más. Alejandra, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, muy amables como siempre, y que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Alejandra Frank, secretaria adjunta de SADOP, hablaba sobre la encuesta nacional sobre violencia laboral, nacional sobre